ver el pensamiento del médico en la antropología física. Este pensamiento lo que primero comienza como pensamiento, pero es un proceso innato y propio del médico. Y usted me va a decir por qué es propio e innato del médico. Porque el médico es el que está más cerca de la enfermedad y de las dolencias del ser humano, así como también de los procesos que hace para evolucionar y de la historia natural del hombre, que es la antropología. Además jerarquiza al médico sobre los demás colegas, y no porque uno se quiera agrandar sobre el resto de colegas, sino porque le da una visión mucho más integral, viendo lo patológico por un lado, por la psiquiatría, y por otro lado, lo normal por la antropología física. Y además es un ciclo continuo de pensamiento de todos los pueblos, además del médico. Bueno, este es un cuadro que es muy técnico y es corto y muestra algunas de las relaciones que tiene la psiquiatría con la antropología física médica. En las dos, el objeto de estudio es el hombre, pero en la psiquiatría nosotros vemos el individuo y la familia como mucho, y siempre moderno, es el paciente ahora ya. En cambio, en la antropología física médica nosotros vemos grupos humanos y el hombre primitivo. Esas serían las diferencias, pero lo que tienen de relacionado las dos es que las dos ven el hombre. Las dos tratan vivencias íntimas, uno a través de la patología, que sería la psiquiatría, y otro a través de los hechos cotidianos de la vida normal, que es la antropología física. Y ambos observan la relación del individuo con la naturaleza. En cuanto a la evolución, nosotros vemos que los dos, tanto la ciencia, que es la antropología física médica, como la psiquiatría, observan la evolución del ser humano. Uno lo hace a través de la enfermedad, a través de la evolución psíquica de la enfermedad, y la antropología a través del comportamiento normal de grupos poblacionales, que sería la evolución más bien física, biológica. Bueno. Las dos están influidas por la genética, con la diferencia de que en psiquiatría es mucho más probable que le den más importancia al ADN nuclear, al ADN que está en el núcleo. En cambio, en la antropología física médica va a ser mucho más importante el ADN mitocondrial, que es el que lleva exclusivamente la herencia de la especie y que tenemos solamente las mujeres. Los varones tienen un tipo de ADN mitocondrial que no lleva la herencia de la especie, por eso en eso les ganamos. Y también va a haber una parte del ADN nuclear en la antropología física médica, pero no sería tan importante. Bueno, las dos están influidas por la cultura. La psiquiatría, a través de sus signos, síntomas y síndromes, está influida por la cultura en el cual se esté viviendo ese paciente. Y en la antropología física médica, la cultura se va a ver a través de los signos, los símbolos, los utensilios, creencias, los valores adquiridos, los rituales, las costumbres y las leyes. Y ambas señalan el comportamiento del hombre. Eso es muy importante. Nada más que una va a señalar el comportamiento de un hombre inadaptado al medio, muchas veces, la mayoría, y la otra, el comportamiento de un hombre normal. Y ambas tienen un lenguaje simbólico propio. Esto quiere decir que en la psiquiatría nosotros tenemos la relación anónima moderna, y en la antropología física médica tenemos las dos, la relación anónima moderna y la relación anónima primitiva. ¿Ya vieron relación anónima? Ese nombre nomás. Ah, bueno. Explícales un poquito. La relación anónima es la relación que tienen entre sí las generaciones, de poder transmitir lo que cada generación aprende con los años, con el tiempo, con la cultura. Hay un libro, es el libro de Aníbal Monte, ¿no es cierto? El libro de Aníbal Monte. Y el de Monseñor Pablo Cabrera. El de Monseñor Pablo Cabrera, que hace relación a esta relación anónima entre los pueblos. Sería como ir pasando este lenguaje simbólico a través del tiempo, con la única diferencia que la psiquiatría lo ve en la parte moderna. No me refiero al lenguaje de hablar, sino un lenguaje simbólico que tiene que ver con la cultura y la especie del ser humano. Bueno, otras posibles relaciones que vamos a encontrar es que ambas, tanto la antropología como la psiquiatría, utilizan el idioma, el sexo, la edad, la sexualidad,
las razas, la etnia, la familia, el lugar de origen, la espiritualidad, la economía y la educación. Ese es otro tipo de relación entre una ciencia y una especialidad, porque la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Ambas deben usar. Bueno, ahora el concepto que hay que tener bastante claro, que por lo general la gente confunde y no son lo mismo. La raza. Las razas son agrupaciones humanas determinadas de manera biológica, en teoría y genética. Por ejemplo, la piel amarilla, la piel negra, ya no se usa, porque se considera que el ser humano es uno solo. Es discriminatorio. Lo que pasa es que van a ver en muchos libros y en muchos medios, en la televisión, radio, muchos medios de transmisión, que todavía se sigue utilizando el concepto de raza. Y en realidad raza, a fin cultural, psiquiátrico, a nosotros no nos sirve. Quizás pueda servir a la antropología física pura, técnica. Bueno, y la etnia, que es lo que se usa, son agrupaciones humanas que comparten un sentimiento de identidad y una estirpe común, y que participan de las mismas creencias e historias. Es el término que se usa y no es discriminatorio. Es decir, este sería discriminatorio porque uno ahora no puede separar de personas porque tengan otra piel, otro pelo, son humanos igual, son hombres igual. Y lo que deben usar, que es lo más correcto, es el término etnia. Bueno, la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un modelo, un paradigma de conducta y de estilo de vida. Es un sistema de acción autosuficiente capaz de perdurar en el tiempo. Y no hay culturas puras ni sociedades estáticas. Hay macroculturas que sean las poblaciones y microculturas, que yo puse solamente el ejemplo de la familia, pero microculturas hay en todos los ámbitos, en los trabajos, en los estudios. Ustedes son una microcultura, se da en un lugar donde se asocia poca gente y comparten estos modelos de conductas y estilos de vida. Bueno, dentro de la cultura existe algo que se llama tensión intracultural. La tensión intracultural es el impulso que tiene la cultura para poder seguir evolucionando. Vendría a ser, si yo lo quiero comparar con la psiquiatría, como la energía libidinal que tiene el aparato psíquico. Con la diferencia de que esto es a nivel pueblo, a nivel poblacional, a nivel grandes masas de gente. En cambio, la psiquiatría mide el impulso intracultural de cada uno de los componentes del sistema. Esa es una diferencia con la antropología física. Pero las dos miden lo mismo. Es un impulso que lo lleva al ser humano a seguir evolucionando a través del tiempo o no, o a quedarse ahí. Cuando se deja una cultura que es primitiva y se intenta tomar otra sin éxito, cuando no tiene un éxito, se produce un fenómeno que se llama aculturación. Y alguien que quería hacerme trabajar mucho la cabeza me preguntó si yo creía que la aculturación era buena o mala. Y la verdad es que no puedo decir si la aculturación es buena o mala, porque sería hacer un juicio de atribución de una cualidad a un proceso natural o no, que es la aculturación. Yo creo que en general la aculturación es lo que más se da en este tiempo, porque el ser humano, a medida que ha ido avanzando en la evolución, ha ido tomando cultura y muchas veces no teniendo éxito al tomar esa cultura y dejar la que yo traía. Ahora es un fenómeno de la aculturación que se da permanentemente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este señor que se llama Pablo Broca o Paul Broca, y que dijo esta frase hace mucho tiempo, que dice: prefiero ser un mono transformado que un hijo degenerado de Adán. Es una frase que si uno la escucha ahora, dice, bueno, este hombre no tenía buen carácter. Paul Broca era un médico francés, médico cirujano, anatomista, una persona muy reconocida dentro de la Facultad de Medicina de París, en el siglo XIX. Él va a fundar la Sociedad de Antropología de París, que hasta ahora sigue vigente. Él era muy amigo de Darwin y a su vez el oponente teórico de Darwin. Ya vamos a ver por qué. Tenía
conocido un joven Freud que en un episodio viaja desde Alemania, donde él estaba, escuchó una de las conferencias de Broca, y así conoce a más gente de la época, como Hegel, toda la gente de la época, Buffon, Topinard, y se hace muy discípulo de Broca en esta sociedad que empezó siendo casi una sociedad secreta. La tesis se basa en el estudio del cráneo y sus medidas, o sea, en la craniometría, y en sus estudios sobre el cerebro. Nosotros siempre lo conocimos a Broca por haber descubierto, entre comillas, las áreas del lenguaje del cerebro, pero en realidad él hizo los estudios sobre antropología física médica, él era médico, antes de hacer el estudio del cerebro. Él primero midió un montón de cráneos y realizó millones de medidas y recién después se dedicó al cerebro en sí. Eso obtiene el origen poligénico del ser humano, que era contrario a todo lo propuesto de la época. Es más, en esa época lo que se consideraba como origen del hombre era origen divino. Darwin, por ejemplo, fue muy perseguido por toda la iglesia protestante a la cual él pertenecía. Este hombre también, por esta idea de querer salir de ese oscurantismo religioso para entrar en la ciencia. Es decir, el ser humano no viene de Dios, Dios es otra cosa, la religión es otra cosa, el ser humano viene de otro ser. Broca va a estudiar el hombre en el contexto de lo que él llamó historia natural del hombre. Es él el que da, digamos, la definición que se usa ahora de la antropología física, que es la historia natural del hombre. Funda la Sociedad de Antropología de París, como te dije, el Laboratorio de Antropología y la Escuela de Antropología. Y lo más curioso de esto es que estas tres entidades eran avaladas por la Facultad de Medicina de París, cosa que la nuestra debería hacer lo mismo. Esto se da siempre en los laboratorios donde realizaban las prácticas de anatomía, las disecciones, cosas que la nuestra tendría que aprender un poquito más en nuestra universidad quizás. Luego es duramente criticado Broca porque a él se le ocurrió en uno de sus viajes a América, se le ocurrió ir a Estados Unidos y dar una conferencia. Entonces, ¿qué pasa? Va a dar una conferencia y lo primero que hace es defender a la raza negra diciendo que no podía ser que fueran esclavos. Claro, él lo dijo en el contexto de una guerra que se estaba armando, o no estaba armada. Entonces le dijeron que por favor no pisaran nunca más a Estados Unidos hasta que se resolviera el conflicto, y de hecho nunca más volvió. Él fue ahí, después se quedó en París muy mal. A partir de lo que decía Broca, en Europa se da un fenómeno con la antropología física que fue como un reguero de pólvora. Se empezó a difundir como si fuera, casi les diría, como un mail de la época. Era permanente. Se empiezan a formar la Sociedad de Antropología Física en España, que fueron los segundos después de la de París, y así Alemania. El mismo año que él funda esta sociedad, en 1859, es curioso que se descubre el primer neandertal. Y un año después se hace la primera nota detallada sobre ese primer neandertal. O sea que ustedes imagínense la importancia de lo que se desarrolló, de este movimiento que se desarrolló en Broca. Acá en Argentina, Florentino Meguino realizó aportes muy humildes sobre el hombre de la Patagonia, que en realidad no era un hombre, era un mono, pero él lo midió, él midió el cráneo en un plano diferente al que debería medirse, que es el plano de Frankfurt. Broca vendría a ser el padre del plano de Frankfurt. Él dio las medidas en cranometría para poder colocar el cráneo en una forma anatómica para poder medirlo. Y Florentino Meguino, digamos que se equivocó en eso. Pero igual es una aporte. ¿Qué dijo Broca? Yo lo resumí en 7 puntos de lo que dijo Broca. Es mucho más extenso el libro, pero yo lo resumí bastante. Él no consideraba relevante el individuo humano por sí mismo, o sea, solo, sino que él consideraba relevante el conjunto de individuos en grupo. Eso es una novedad.
Esos grupos naturales son las razas o subespecies o variedades. Él sí habla de raza. Los conceptos que yo les di antes de raza y etnia son conceptos modernos, pero Broca sí habló de raza. Bueno, en cuanto a divisiones de la especie humana contrapuesta a otras especies, su perspectiva básica era naturalista zoológica, pero la antropología física no se conforma simplemente con la primatología, que eso se estudiaba bastante como zoología pura, debido a que el ser humano no podía ser considerado solo primatología, por las categorías raciales y las variedades que tenía. Las razas se diferencian en primera instancia por sus rasgos físicos: el color de la piel, el tipo de pelo, la forma de cráneo, de la cara, el color, la forma de los ojos y los grupos sanguíneos. Fíjense qué contradicción más grande. Ahí lo condenaron mucho por querer, digamos, por hablar de racismo en los Estados Unidos, y sin embargo él daba esta como clasificación del color de la piel, del tipo de pelo, bueno, pero en realidad lo que él se refería es que nosotros no podemos ignorar que esto existe. Existe el tipo de pelo, la forma del cráneo, la cara, pero no quiere decir que por eso dejen de ser seres humanos, dejen de ser hombres. Son todos hombres, nada más que de distintas variedades. Esas peculiaridades de la raza pasan también por sus diferencias culturales. Entonces, la cultura puede llegar a ser vista como algo que viene de lo biológico. Es algo que nosotros nunca consideramos. Por lo general consideramos que la cultura viene de cualquier otro lado, de lo sociológico, de lo espiritual, pero la cultura también viene de lo biológico. Pero también el carácter del individuo o del pueblo puede ser visto como una determinación biológica. Nosotros en psiquiatría siempre vemos las nociones de qué es el carácter, los distintos tipos de carácter. Bueno, también tomen en cuenta que puede ser determinado por la biología del carácter. Y las diferencias naturales, raciales, son confundidas de las culturas y a la inversa. Las interpretaciones culturales de la raza desbordan el horizonte natural. Quiere decir que es mucho más extenso de lo que simplemente se venía diciendo sobre el hombre. De ahí el problema del racismo, dice Broca. La pretensión de que las razas forman una jerarquía, una escala superior, una escala de razas superiores a inferiores por motivos biológicos culturales. Esa frase en rojo es lo que le valió que lo sacaran corriendo de Estados Unidos. Porque él le estaba planteando que no importaba qué color tuvieran, no podía haber racismo, no podía haber esclavitud. Si ustedes se ponen a pensar, sitúense en la época, esto es en la misma época de Sigmund Freud y un poco antes quizás. Imagínense en esa época que todavía andaban en caballo y no tenían tecnología, se comunicaban con cartas cuando las cartas llegaban. Imagínense largar esos conceptos. Al principio nadie lo quería. Y después, bueno, empezaron a congasarse un poco, y también tuvo detractores importantes que lo persiguieron durante muchos años. La perspectiva de la antropología física, para la que el individuo y sus problemas de salud o muerte son colaterales, o sea, quiere decir que para la antropología física los problemas de salud o la muerte es algo anexo, es colateral, no es tan importante, si no sería medicina, y que considera la especie humana en términos biológicos, a diferencia del humanismo, a veces espiritualismo asociado a la medicina de la época. Entonces él está diciendo en esa época que ese humanismo, que era todo espiritual, venimos de Adán y Eva, estaba, no era tan así, sino era más asociado a términos biológicos, a la medicina. Y también pone en relevancia el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque al poner en relevancia el tiempo, Broca empieza a decirle al mundo: el hombre evoluciona. La palabra evolución hasta el día de hoy suscita un montón de miedos. La gente no le gusta escuchar la palabra evolución. La universidad nuestra no le gusta escuchar la palabra evolución. Le tienen miedo. Bueno, Broca le dijo: no tengan miedo, el hombre cambia. Bueno, no les importa.